¿Qué tal? Buenos días. Serán 5 minutitos. Quiero explicar una cosa que es bastante importante, ahora lo veréis. El pasado mes de noviembre, hace medio año, tuve el privilegio de ir a Madrid un sábado a la presentación de una nueva revisión de la Biblia. Y fue histórico porque ninguna de las 5 grandes ediciones de la Biblia que ha habido desde la Edad Media, desde Reina y Valera, se ha podido presentar en Madrid. Es decir, Reina y Valera, siglos XVI y XVII, tuvieron que imprimir sus Biblias fuera de España debido a la persecución religiosa. Luego, en el siglo XIX, hubo una revisión profunda del texto bíblico y tampoco se pudo hacer en España, se tuvo que realizar en Inglaterra. Luego la 1909, la Reina Valera 1909, no fue una edición de ese año como tal, es un poco complejo de explicar, pero bueno, que tampoco se hizo nada. Y la Reina Valera del 60 realmente se hizo en el continente americano, no es una Biblia española, se hizo a iniciativa de la Biblia de la Sociedad Bíblica Norteamericana y tampoco se hizo nada en España. Y esta ha sido la primera vez, noviembre de 2023, que se ha presentado una revisión seria y formal de la Biblia española. Lo ha hecho una entidad que se llama Sociedad Bíblica Trinitaria. Es una organización que promueve que las Biblias se ajusten lo máximo posible a los originales hebreo y griego. Y hace un poquito menos de 20 años decidieron emprender una gran tarea, que es la de revisar la Biblia española. Y un equipo de bastantes personas han estado trabajando durante casi 2 décadas en esta nueva revisión. Ahora, la gran pregunta, ¿era necesario? Pues quizá no, pero en parte sí. Y lo digo porque la Reina Valera del 60 es una Biblia muy buena, es una traducción muy buena, de hecho yo la considero excelente, lo digo muchas veces. Es la que usamos aquí en nuestra iglesia y se ha usado durante más de medio siglo en nuestra iglesia madre en Palma, la iglesia de Rafal, y es la más vendida con diferencia y la más usada con diferencia en castellano, pero que se la considere una traducción excelente no significa que sea absolutamente perfecta. La Reina Valera del 60 es una muy buena traducción, pero no está exenta de errores, tiene algunas equivocaciones de los traductores. Y dicho esto, ya diré de paso que ninguna traducción de la Biblia puede ser considerada perfecta. Lo que consideramos perfecto y sin error son los originales en griego y en hebreo. Por tanto, la Reina Valera del 60 es una Biblia muy buena, excelente, pero de vez en cuando presenta algunos fallos de traducción. Por poner ejemplos, Apocalipsis 19:8, Gálatas 5:12... Hice una predicación completa sobre Apocalipsis 19:8 hace unos años, está en los archivos de la iglesia si a alguien le interesa. Pero bueno, que en algunas ocasiones, pocas porque hay que decirlo, traduce de una forma francamente mejorable. Apocalipsis 19:8, a mi entender, es el error de traducción más grave de toda la Reina Valera del 60 porque afecta a una cuestión doctrinal, pero bueno, no hay otro, es un solo fallo. Gálatas 5:12 y muchos otros, pues son cuestiones pequeñas que no afectan a cuestiones doctrinales. Pero bueno, quiero que seamos un poquito gráficos y tenemos un ejemplo en la pantalla, Salmo 104. ¿Veis lo que dice arriba la Reina Valera del 60? El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Si miramos a la versión anterior, que es la 1909, estaba traducido de una forma ligeramente diferente. El que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros al fuego flameante. Y veis que la nueva versión de Sociedad Bíblica Trinitaria vuelve a la versión anterior, 1909, lo que con lenguaje un poquito más de hoy en día, el que hace a sus ángeles espíritus, a sus ministros llamas de fuego. Y no voy a entrar en explicar el versículo ni el contexto, aunque sería lo suyo, pero bueno, para ser breve. Técnicamente, a priori, podría parecer que está mal traducido, pero bueno, técnicamente no está mal traducido porque es verdad que la palabra hebrea que se traduce como ángeles también se puede traducir como mensajeros, es válido como traducción, y la palabra hebrea que se traduce como espíritu
también puede significar viento. Por tanto, a priori, técnicamente no está mal. Yo sé que llevaría un buen rato explicarlo, pero bueno, resumiendo porque no me quiero alargar. Históricamente, todas las versiones anteriores a la Reina Valera del 60, desde el mismísimo Reina y Valera, llevaban ángeles y espíritus en este versículo. Y así también en las principales Biblias en otros idiomas. ¿Por qué les dio por hacer este cambio en la Reina Valera del 60? Pues no se lo podemos preguntar porque ya han muerto todos. Pero se puede intuir que les dio por copiar a la Vulgata latina de Jerónimo, que en este pasaje por algún motivo pone mensajeros y vientos. La cosa está en que la Vulgata latina, que se hizo a finales del Imperio Romano, siglo IV, no era una traducción del hebreo, sino que era una traducción de una traducción, era una traducción del Antiguo Testamento ya de por sí traducido al griego. Pero bueno, de todas formas, para zanjar este tema rápido, si tenéis una Reina Valera del 60 en la mano, fijaos en este versículo y veréis que al final hay una letrita, un numerito, que es una referencia abajo. Y las referencias en las Biblias suelen indicar lugares en la misma Biblia donde se cita un pasaje muy parecido, muy similar. Y si os fijáis, si tenéis una Reina Valera del 60 con referencias, veréis que en el Salmo 104.4 hay una letrita, un numerito, y vais abajo de la página y pone Hebreos 1.7. Y si nos vamos a Hebreos 1.7, ahí lo tenéis, es, sorpresa, una cita en el Nuevo Testamento del Salmo 104, versículo 4. Y dice, lo tenéis en la pantalla, ciertamente a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Bueno, no importa seguir, yo creo que se ve bien, no importa seguir con el ejemplo. El Nuevo Testamento certifica sin lugar a dudas que la manera de siempre de traducir el Salmo era la adecuada y que por algún motivo los traductores de la Reina Valera del 60, pues aquí parece ser que se despistaron un poco. Y además Hebreos 1.7 es un pasaje que en el griego está clarísimo y que no hay debate alguno porque el significado es muy claro. Ha sido un pequeño ejemplo, solo es un pequeño ejemplo, pero son pequeños errores de la Reina Valera del 60 que algunos han considerado que hacían importante pues una revisión. Además, el lenguaje ha cambiado un poquito desde 1950 a 1960 y había algunas palabras que convenía actualizar. Y si os fijáis, la segunda parte del versículo en la Reina Valera del 60 tiene una palabra de castellano antiguo, flama, que en su día ya lo podían perfectamente haber actualizado a llama, porque en los años 1950-1960 ya no se decía flama en castellano, eso es castellano antiguo. Pero bueno, se despistaron bastante con este versículo porque les quedó una reliquia de castellano antiguo. Conclusión, ya termino con todo esto. Simplemente que ha habido gente consciente de todo esto y en los últimos 20-25 años ha habido varios intentos con mayor o menor fortuna de revisar el texto de la Biblia. Básicamente yo destacaría 3 buenos intentos. A lo mejor alguien los conoce: Reina Valera Gómez, Reina Valera Purificada y Biblia del Jubileo. Las 3 son bastante buenas, pero fallan básicamente en que son proyectos más bien personales, detrás de los cuales no hay un verdadero equipo de traducción. Quizá la Reina Valera Gómez, a lo mejor a alguien le suena, es la que más haya triunfado, se vende bastante bien, es una buena Biblia, pero el señor Humberto Gómez, que es un pastor mexicano que es el que estuvo detrás de la revisión, al parecer por lo que he escuchado es que no sabe ni hebreo ni griego, es un aficionado, vamos a llamarlo así. Y claro, su Biblia es más una declaración de buenas intenciones que un trabajo serio, formal y concienzudo. Y sí, en su Biblia enmienda algunos de estos pequeños errores de la Reina Valera del 60, pero luego va y comete otros. O sea que tampoco... Y lo mismo la Reina Valera Purificada y la Biblia del Jubileo. De todas formas, de las 3, quizá la del Jubileo sea la más trabajada y la mejor de las 3. Por tanto, todo esto lo digo por una cosa,
porque nos ha llegado una caja. Esta es la primera remesa de imprenta del proyecto de Sociedad Bíblica Trinitaria. Es un proyecto muchísimo más serio que todos los que acabo de explicar y en el cual han trabajado bastantes personas. Algunos pastores españoles han colaborado también, los conocemos, y el trabajo luego se ha ido revisando por parte de muchos colaboradores que han ido cada uno aportando sus diferentes propuestas, sus conocimientos. Por eso han tardado casi 20 años en hacerlo. Y el resultado pues está aquí. Hace una semana que nos ha llegado la primera caja de la imprenta. Es una Biblia excelente que soluciona prácticamente todos los errores de la Reina Valera del 60, pero con un lenguaje actual, sin palabras anticuadas, y respetando la esencia de lo que hicieron en su día Reina y Valera. A mi entender, es la Biblia más ajustada que existe al griego y al hebreo, y al estar actualizada en cuanto al lenguaje, pues yo creo, hay que decirlo claro, es posiblemente la más adecuada para usar ahora en este siglo XXI. Y sin lugar a dudas yo creo que es la mejor Biblia que hay en el mercado y con mucha diferencia. Además es tremendamente similar a la Reina Valera del 60, por lo que al usarla muchos casi ni se van a dar cuenta de que es otra versión, porque hay un montón de versículos que o no cambian prácticamente nada. Los que están bien no cambian. Y nada, con el tiempo habría que ir haciendo una transición, y de hecho con Olmer estuvimos hablando de si llegamos a abrir un nuevo punto de emisión, pues tal vez ir usando esta Biblia de forma habitual. Pero bueno, básicamente eso. Y simplemente una postdata, solo lo quiero decir de pasada, por si alguien tiene interés. La Reina Valera del 95 fue un proyecto bastante aceptable, con algunas mejoras respecto a la Reina Valera del 60, pero fue totalmente retirado y no se imprime desde hace 10 años. Y ni siquiera voy a hablar de otras versiones, nueva versión internacional, Biblia de las Américas, nueva traducción viviente, porque sencillamente ninguna de estas otras modernas se puede tomar en serio porque están repletas de cambios que se alejan del griego y del hebreo original.